Muy bien, buenas noches. Nos toca hablar de un tema fascinante, ¿no? El arte siempre nos va a ofrecer posibilidades en el mundo intelectual, en el mundo emocional y también en lo social. Entonces, hoy tenemos la ocasión de hacer una clase exclusivamente para los que van a tomar la exposición del sueño de los héroes. Y me parece que es necesario tomar esta clase por una razón muy importante. Hay que tener cierta unidad conceptual. Es muy importante en las exposiciones porque le da un carácter a la forma en la que nos presentamos ante el espectador. El generar un concepto en común eh, nos ayuda a que nuestro punto de vista, lo que queremos defender, sea más sólido, ¿no? Más penetrante. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por cómo la historia de la pintura, de las artes, han tratado la figura del héroe, porque nosotros estamos buscando algo muy particular, ¿no? Estamos buscando algo que ofrezca una visión no tan tradicional. Y eso está bien, porque creo que las tradiciones ya no funcionan, ya no son el sitio en donde nos podemos reinventar en la realidad. Entonces vamos a buscar o hacer un tránsito estético y vamos a rastrear el tipo de héroe que nos conviene y vamos a ver cómo se representa. Es muy importante, no tendremos quizá grandes vuelos filosóficos en esta sesión. Vamos a ser muy concretos, vamos a ser muy puntuales. La historia de las artes van a ser como nuestro aliado, pero sí tenemos que darles como un cuerpo conceptual y algunas estrategias de cómo pueden planear y lo que tiene que estar en su trabajo, ¿no? Ustedes todas tienen su estilo, todos tienen su estilo muy definido. Eso no es problema, no estamos hablando de estilo, estamos hablando de concepto. Es decir, que no necesariamente porque tengamos el mismo concepto, vamos a tener el mismo estilo, es otra cosa. El concepto es simplemente la forma en la que nos vamos a aproximar a la idea y el estilo cada quien lo aporta con su técnica, con su capacitación, con su amor, con su emoción. Entonces, bueno, vamos a ver algunas ideas, algunas muy valiosas, como nos gusta en las clases. Vamos a investigar en la cabeza de los genios y que cada quien extraiga sus propias conclusiones, ¿ok? Bien, bueno, para empezar, este no es el tipo de héroe que nos conviene. Este es un tipo de héroe muy planificado por la sociedad contemporánea. Tenemos aquí algunas películas, así es como la sociedad quiere a sus héroes, ¿no? Serenos, bellos y del imperio. Nosotros vamos para el otro lado directamente. Es una película que se llama Argo, la que está en su izquierda, con el cagón de Ben Affleck, y luego está Top Gun con el recagón de Tom Cruise, y luego Mel Gibson. No, este es un tipo de héroe que viene que no nació ayer, tiene una larga tradición conceptual. Este tipo de héroe nace más o menos por acá, en la historia de San Jorge y el Dragón, ¿no? Como recordarán, los que han leído un poco de historia, que espero que sean más de los que me imagino, la historia de San Jorge del Dragón es muy particular. Hay algo que sepa que está muy claro en la figura del héroe, capturada por el imaginario social anglosajón y también, bueno, pues ya que nosotros estamos totalmente colonizados por esa gente, pero fíjense, hay una serenidad en el héroe, ¿no? En las películas que les presento aquí, en estos héroes clasiquísimos, bueno, Argo tiene que rescatar a unos prisioneros metidos en el centro de Irán y tiene que hacerlo sin que estalle la guerra. Entonces, es un desmadre geopolítico, pero él permanece sereno. Tom Cruise es el piloto más poderoso de la Fuerza Aérea Norteamericana, casi nada, y se va a enfrentar contra los soviéticos al filo de la guerra civil, perdón, de la Guerra Fría, pero él está sereno. Y Mel Gibson en esta película horrorosa que se llama Corazón Salvaje, no, Corazón Salvaje era de Juan del Diablo, no, Corazón Valiente también se pelea contra un grupo de escoceses tribales que se pelean contra el gran ejército de Inglaterra y como quiera está sereno. Bueno, esta serenidad y esta belleza del héroe es algo que va quedando como allá muy atrás. Ya es algo demasiado fabricado para darle una concreción ética
a una estética. Es decir, para que la moral sea acompañada por una propaganda en donde queremos ser como el héroe, no porque es valeroso, sino porque es bello. Bueno, todo esto más o menos viene de la época de San Jorge el Dragón, que era el encargado de proteger a la princesa de las garras de un dragón, ¿no? Había un dragón que vivía cerca de un reino y exigía a jóvenes bellos para tragárselos, ¿no? Entonces, había una lotería en ese pueblo y pues le tocó a la princesa y bueno, pues tuvo que someterse a las garras del dragón. San Jorge, este peleador santificado, se entera de la historia y va y se enfrenta al dragón y lo vence, ¿no? Con las armas de la fe, pero vean esta serenidad súper interesante, ¿no? Esta parte de la serenidad es muy, muy interesante porque parece que por más que esté la crisis en su potencia, el héroe permanece como muy, muy, muy atrapado, muy, muy sereno, muy, muy dueño de sí. Y quizá no es el caso de los héroes que estamos buscando para estas ideas, ¿no? Le estoy diciendo simplemente cómo se ha manejado la figura del héroe y cómo tal vez tendríamos que manejarlas nosotros. Lo que le aporta es esto, es una propaganda, ¿sí? Y lo que nosotros estamos buscando es una autenticidad. Entonces nosotros vamos para el otro lado de la tradición. No, esto viene quizá en algunos momentos de la historia cristiana, ¿no? Aquí tenemos una transfiguración de Rafael. Es hermosísimo este cuadro, está muy bien balanceado compositivamente, es una maravilla estudiar la composición de estos renacentistas. De hecho, creo que no hay nadie mejor que los renacentistas para trabajar composición. No me puedo detener demasiado en esto porque luego acabaremos enamorados de la composición y si nos acabaremos enamorados de lo estético y si nos va a ir lo artístico. También, aquí hay figuras muy interesantes. Primero está el Jesús Bello y muy a como le gustaba a los renacentistas, ¿no? Este bello, rubio, ojo azul, parece tenista, este Jesús, ¿no? Y claro, está un poco por encima de lo humano. Por acá está, me parece que es Elías y Moisés, que son sus acompañantes. Por acá están los discípulos totalmente dormidísimos. Y luego está la multitud, ¿no? Esta multitud que es a quien Jesús realmente le habla, ¿no? Los enfermos, los cojos, los paralíticos, los pobres del mundo, que son los que se acercan, son los que van a hacer visible el reino de Dios en la tierra. Muy bien, no quiero parecer sacerdote, aparte de vestido de negro, pero en medio de la multitud aparece un niño que es un niño que está poseído. Y solamente la presencia de Jesús puede romper esta posesión que tiene el niño. Entonces Jesús representa la claridad y el niño representa, pues, digamos, las pasiones, ¿no? Que entran en un juego. Claro que Jesús es el único que puede domar a las pasiones. Miren cómo las manos y las miradas, unas apuntan a Jesús y otras apuntan al niño. Entonces esto ya más o menos se está acercando a lo que queremos. Siempre que vayamos a trabajar o cuando vayamos a trabajar el contexto de nuestro héroe, eso es lo que queremos que también esté presente, contextualmente en dónde, cuál es su enfrentamiento, cuál es su lucha, cuál es su batalla, porque esto le da carácter a la idea. No queremos algo nada más de retrato, para eso tenemos a la fotografía, pero esto es pintura. Y la pintura es un ejercicio de la profundidad, nunca se les olvide, ¿no? Ese ejercicio de la profundidad debe estar acompañado por fuerzas que están en conflicto, ¿no? Y estas fuerzas en conflicto no siempre son dominadas por el héroe, como quiere esta figura de Cristo, como hemos visto que hacen los americanos, como hemos visto que hizo San Jorge. No, 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 no. Aquí ya podemos entender que primero necesitamos un contexto, pero el tipo de héroe que vamos a trabajar nosotros enseguida viene como nos gustaría trabajarlo. Esto del héroe sereno, ahí está por toda como la forma en la que hemos o queremos entender a las personas que nos dan tranquilidad o a nuestros salvadores. Esto se parece claro a un Mesías. Vean una película de Clint Eastwood que se llama El Jinete Pálido, para que vean a lo que me refiero, que llega el héroe a un caos y el héroe tiene la fuerza de ordenarlo todo, no es como el Salvador, es un Mesías conceptual, estético, ético, artístico. Bueno, también esto viene también en la tradición cristiana o católica, y este es Dante Alighieri, con Virgilio, y Dante no puede enfrentarse a la realidad por sí solo, porque es un hombre es frágil y es temeroso y está atrapado por el infierno. Pero vean, aquí ya también estamos cerca de lo que queremos. Es muy importante que ustedes
hagan sentir la fuerza del contexto en su trabajo. Lo voy a repetir. Es muy importante que ustedes hagan sentir la fuerza del contexto en su trabajo. Es más, si no tenemos contexto, no tenemos nada. Recuerden esto, la pintura nos puede ayudar a hacernos dignos, a emocionarnos, a contar la historia del contexto del sueño de nuestro héroe, ¿no? Entonces, esto lo hace bien este grabador, me parece que es suizo, Gustave Doré, del siglo XIX, 18, 19, y hace una serie de grabados súper bonitos sobre la comedia de Dante. Dicen que es casi del tamaño de la obra original, que es la Divina Comedia del autor italiano Dante Alighieri. Pero vean, la fuerza del contexto hace que la serenidad de Virgilio y el miedo de Dante sean mucho más notorios, pero están ahí, enfrentados a un mundo que se está desgarrando. No se desgarra por completo, no se abre por completo, no cae por completo el héroe, porque esto no es contemporáneo, sino está en una figura muy interesante entre lo clásico y lo moderno. Pero vean cómo contextualmente nos atrapa. Claro, esta gente es genia de la composición. Obviamente sus composiciones están perfectamente equilibradas, por eso la mirada es atrapada en un instante. No importa que no sepas nada de arte, no importa que nunca te hayas metido a un puto museo, lo que hace el pintor con el trabajo de estructura es un gancho, es un imán para la mirada, ¿no? Entonces, pero la composición no la desaprovecha el autor pintando gatitos o pajaritos, ¿no? Eh, eh, Interviene un tema fascinante de la aventura humana, que es el miedo. Entonces, ya que sabemos tanto de composición, ya que hemos trabajado nuestra relación con el color, ya que detectamos nuestra profundidad, ya que tenemos esta necesidad de expresarnos, no gastemos nuestro tiempo en tonterías, banalidades, seamos punzantes. Entonces, esto es lo que nos va a regalar un verdadero eh, como transformación de la mirada del que nos mira. Qué tan a profundidad queramos ir en ciertos temas. Muy bien, este es un Bosco, uno de los pintores más alucinantes de la historia. Otra vez, sin contexto, si ustedes le quitan todo el contexto de alrededor, que son los 7 pecados capitales en el camino al Gólgota, yo sé que algunos de ustedes fueron profesores de catecismo, espero ya se les haya quitado ese problema, y saben lo que es el Gólgota, ¿no? Entonces, aquí está el maravilloso Jesús combatiendo a los pecados, a la humanidad, a la toxicidad, a lo nocivo, a esto que te arrastra, a esto que te envuelve en la tierra y te hace pedazos. Entonces, pero si ustedes le quitan todos estos rostros, este es un detalle, pero por acá está la lujuria, por acá está la ira, por acá está la avaricia. Debería saberme mejor los pecados capitales porque los practico a menudo, pero no lo recuerdo de momento. Sin embargo, si ustedes descontextualizan y solamente ponen el rostro del maravilloso Jesús, pues tendremos otra cosa. Tenemos algo irreal. Para que las historias fluyan de una manera efectiva a nivel estético y a nivel artístico, tiene que haber un enfrentamiento, tiene que haber un buen trabajo del contexto. Esto lo vamos a machacar, lo vamos a repetir para que ustedes planeen su trabajo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo estético y lo artístico? Bueno, lo estético es una reflexión sobre formas, figuras, y lo artístico es una reflexión sobre lo que encontramos de la vida en la obra. ¿Ok? Bueno, muy bien, ahí vamos. Creo que ya vamos agarrando onda de cómo se puede trabajar este proyecto. Eh, Hay una serie de grabados de Francisco de Goya y Lucientes, el mejor pintor de la historia, junto con Julio Galán. Lo que pasa aquí es muy interesante. Abre un contexto también, la composición es una gloria, la composición. Bien, habla de la Guerra Civil Española, el pueblo español, el pueblo, la gente, el campesino español contra el ejército de Napoleón, no era cualquier cosa, era el ejército más poderoso de la tierra. Es como si viniera el Real Madrid a jugar un partido contra Pesquería Nuevo León, un poco más o menos así. Y las mujeres entraron al quite cuando el ejército español quedó borrado. Entonces Goya retrata a esta mujer haciéndose cargo de los cañones y el grabado solo se llama así. ¡Qué valor!
Entonces, como ven, el rostro de la mujer tiene una ligera sombra que llega hasta el pecho y luego aparece como un blanco muy prístino. Esta mujer no es ninguna virgen en el sentido, digo, no conozco su vida, pero no quiero decir que es algo santificado, no está haciendo alusión a las vírgenes del barroco. Aquí ya hay está jugando con la muerte esta chica y aparte elimina el rostro, pero no por eliminar el rostro la hace a ver menos bella. Es interesantísimo porque esta mujer nos da la sensación de que es una mujer muy bella, pero no le vemos el rostro. Entonces Goya hace un trabajo fascinante porque abajo están todos estos muertos, está la destrucción, está la guerra, la enfermedad, y aún así Goya opera el contexto y aquí ya se acerca muchísimo, muchísimo a lo que queremos. Queremos denotar que en medio de la destrucción hay dignidad. Punto para nosotros. Si logramos hacer eso, nos encumbramos como gente que vale la pena artísticamente en un mundo, ¿no? Y nos dejamos de tonterías, de hacer cosas donde perdamos nuestro tiempo para complacer la mirada de espectadores distraídos, apresurados o que necesitan sentirse bien consigo mismos porque nunca resolvieron los problemas de su infancia, qué sé yo. No estamos ahí. Nosotros no hacemos publicidad. Nosotros estamos destinados a enfrentarnos con un contexto. Entonces, lo que quiere de nosotros el arte es que aprendamos a hacer uso de nuestros recursos para transformar, no solamente como información. Esta chica es una artista en un sentido distinto porque se está enfrentando a un contexto, ¿no? Entonces, esa parte, ¿qué le ha pasado a nuestra sociedad? Bueno, que se ha olvidado de las tensiones trágicas. Ahorita vamos a hablar de esto para que ustedes tengan todavía más idea de cómo pueden, como digamos, eh, ajustar la tuerca, ¿no? Esta es una película que ya definitivamente se acerca a lo que queremos, una película de Roman Polanski, ganadora de Oscar, que se llama El pianista, con este actor que es súper bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero no es de los bichir, no se preocupe, está todo bien. Entonces, aquí ya tenemos nuevamente algo que se acercaría a lo que quisiéramos ver para este proyecto. No, aquí tenemos un punto de fuga tremendo, pero el punto de fuga no sirve ni por un momento para fugarnos, es de todo menos fuga. Yo creo que ya deberíamos cambiarle el título, ¿no? Porque es el punto de recogimiento, tal vez. Pero aquí ya tenemos también un contexto muy claro que nos brinda muchísima información por ambos lados. No tenemos que saber la historia, sabemos que es por las características de la ropa del chico que está en un plano súper privilegiado, pero no porque esté en un plano privilegiado va a hacernos sentir que la belleza es lo que prima. Acá la belleza está presente porque el chico es guapo, pero no quiere decir que eso es lo que queremos ver de él, ¿no? Queremos ver que está en un mundo, que está de pie en un mundo desolador. Esa idea también la pueden anotar. Esa idea es muy poderosa, el estar de pie en un mundo desgarrador. Ya nos estamos acercando definitivamente al sino, al espíritu de nuestro proyecto, ¿ven? Entonces ya no es simplemente un enfrentamiento del guapo que viene a poner orden, ya es un enfrentamiento de una palabra clave que ustedes podrían marcar y remarcar, que es aquel que resiste, que es es el espíritu del arte actual, no solamente encumbrar la belleza, encumbrar al que resiste, hacernos sentir que si él resistió, también nosotros podemos resistir. Entonces aquí ya estamos definitivamente muy cerca de cómo nos encanta, nos gustaría ver una obra, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía de la luchadora por los derechos del agua, en Honduras, que se llama Berta Cázares, que fue asesinada, no se sabe si por las mineras o por sicarios de por allá que tenía negocios y que ella estaba diciendo, oye, güey, pues no contamines el agua, es el agua donde toman las tribus y la gente se enferma y se muere, ¿no? No mames, y la mataron. Nuevamente, aquí se logra una composición muy bonita, me recuerda de hecho al Cañón de Goya, por alguna extraña razón no son parecidas y no lo había visto hasta ahora. Pero bueno, esta es la parte, ¿no? El contexto juega un papel fundamental en su trabajo. Acá no queremos hacerles un póster para que se sientan lindos, ¿no? Eso lo hace el Palacio de Hierro y nosotros no somos eso. Nosotros queremos hacer un sitio en donde la dignidad resalte, ¿ok? Es la cara, este rostro es el rostro de una mujer que
antepone la dignidad al horror. Bien. Otra película que pueden ver para entender esta parte que estamos diciendo, que el contexto es muy importante, que también cómo juega la dignidad en un mundo que se derrumba, es La vida es bella de Roberto Benigni, que es una película que todo el mundo ha considerado, que mucha gente la considera extremadamente cursi, pero hay que saber ver que Roberto Benigni es el último gran dantista del cine italiano, es aquel que entiende muy bien que vamos a caer en infiernos, pero no porque caigamos en el infierno quiere decir que nos resultemos completamente manchados, ¿sí? Como dice el verso, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, pues lo que estamos buscando un poco. Y si se manchan un poquito, también vale la pena. El caso es que no se vuelvan un cocodrilo. Entonces, esa parte también es muy sustantiva. El hacerle sentir al espectador que el mundo es verdadero. Aquí en el arte no hay ninguna, en el arte que buscamos, no hay ninguna como redención del contexto. El contexto está y es fuerte y es nocivo y es destructivo y no para y es imparable y es ciego y es envolvente y nos rompe la madre. Pero no porque tenga todas estas características tan destructivas, no quiere decir que la dignidad no vaya a ser su función. Esos juegos compositivo, estético, artísticos deben estar fluyendo y usted debe tener la capacidad de estirarse artísticamente para lograr emocionar a su espectador, ¿no? Créanme, pintando pinches gatitos y pajaritos nunca vamos a llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están las historias? Por todos lados. Barcos humanitarios rescatan a 800 migrantes en el Mediterráneo. El mundo es un gran productor de dramas. Sí, y a veces se nos olvida que el artista tiene prendida la mirada. Entonces, este tipo de cosas son las que nos están jalando, son las que nos están diciendo que el mundo tiene grietas, pero también hay resortes que hacen posible la existencia, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos desarrollar en su trabajo. Cuando a usted se le asigne su obra a través de las directivas, se les va a asignar una obra, hay que explorarla, hay que ver los rasgos, hay que ver dónde vivía, hay que ver un poco su historia. Esa parte nos va a costar trabajo, no hay demasiado tiempo, pero no pasa nada porque tenemos la obligación social de lanzar estas ideas. Entonces, una de las cosas que si yo tuviera que pintar, afortunadamente no, yo no pinto porque si no, si me acabo de volver loco, yo investigaría este contexto, dónde opera nuestro héroe, de dónde viene, cuál es su micromundo, cuáles son sus peleas, cuáles son sus enemigos, cuáles son sus batallas, cómo lo ubico y luego después estudiaría muy bien ahora sí su figura y haría un balance entre contexto y figura. Muy bien, estas historias que están a nuestro alrededor, esto es el puente de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, en donde hay un montón de gente esperando que alguien les lleve alimento, que alguien les lleve cobija y hay gente que lo hace. Entonces, como ven, el contexto es fundamental para que ustedes le impriman narrativa y potencia a su trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Porque estos proyectos suenan muy lindo, pero tienen pocos espacios. Porque nuestra sociedad voltea muy poco a ver estas cosas y nosotros queremos que se abra un espacio de reconocimiento, que la gente sea menos pendeja? Sí, sí, ¿cómo que no? Que sea menos banal, que sea menos despegada de un mundo en donde ya se cayó los valores sociales y que hay alguien que está intentando con o sin tradición recuperar la fuerza de la dignidad. Entonces, vamos a explorar un poco lo que significa lo trágico para acabar de cerrar conceptualmente nuestra idea. Bueno, así vivimos. Esto es de donde tenemos que sacar a nuestra sociedad. Este es el mito de Narciso, como ustedes saben, mientras que Ulises se pegaba la madre en el Mediterráneo, luchando contra el dios Poseidón para poder regresar a su casa y le meten una chinga, y es la lucha de un hombre contra el dios Poseidón, y mientras el héroe Teseo se mete una chinga para liberar a Atenas de las garras del Minotauro que se comía a los jóvenes de Atenas, mientras estos dos grandes héroes de la mitología pelean contra fuerzas ciegas, envolventes y muy poderosas, hay un güey que se llama Narciso que se enamora de su propia figura y se tira al agua porque se ve reflejado en el espejo y se ahoga el muy pendejo.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el avatar de otras generaciones ha sido Odiseo, el que quiere regresar a casa. Hay otro avatar que es Teseo, que es el que se enfrenta a lo ciego y envolvente. Hay otro avatar que es Prometeo, que está encargado de dar la luz a las personas para que puedan hacer uso de su inteligencia. Eso lo vamos a ver el martes en Marco, en la clase que estoy dando. Ahí aquí hay personas que están en esa clase, entonces creo que vamos a disfrutar bastante. Y luego está el puñetas de Narciso, que se enamora de su propia figura. Bueno, así está nuestra sociedad, le cuesta ver más allá. Estamos atrapados por un entramado tan, pero tan básico que todo el tiempo nos está sacando información para perfeccionar los hábitos de consumo en nosotros. Y esto ha calado tan hondo en nuestro inconsciente que mientras eso funcione, no importa si lo demás funciona o no. Entonces tenemos que tener la fuerza artística de sacar a la gente de su narcisismo. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con nuestra sociedad? Bueno, el profesor Luis Sáez de la Universidad de Granada, donde yo estudié, tiene un estudio muy bonito y a veces postea cosas sobre lo trágico. Entonces, se habla en la historia del arte en Occidente de lo trágico como una tensión. Bueno, en su trabajo tiene que estar presente esta tensión. Por un lado hay un padecimiento, hay una amenaza algo que nos amenaza con vencernos, ¿no? Por otro lado, existe la resistencia. Y la resistencia no es una resistencia solamente desde una violencia o desde un resentimiento. No, 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 no. La resistencia que estamos buscando, y por eso nos gustó un chorro este proyecto, es porque se resiste desde la dignidad. Es algo que ninguna fuerza puede vulnerar. Sí, ahí hablé como puertorriqueño, perdón. Ninguna fuerza puede vulnerar. Entonces, eh, existe lo catastrófico, pero no significa que porque exista lo catastrófico vayamos a dejar de intentar elevarnos. Por eso nos interesa mucho la figura de Cristo, porque de verdad, y este es un Cristo hermosísimo, un Cristo crossfitero del Greco, aquí en Toledo, aparte, para como si le hubieran crucificado en Toledo, pero Cristo, el crucificado, padece, pero vence en su caída. A ver si capturamos bien este concepto. No importa que parece que está cayendo, como no se deja capturar y como su espíritu lo eleva y lo reflota y lo relanza y lo abre y entonces hay un juego de dignidad que es superior a la amenaza. Güey, esto es. Entonces, estamos en una era donde lo trágico ya no está presente en las miradas. Las miradas se han vuelto muy cómodas, se han vuelto como nubecitas de vendedoras de colchones, en donde el arte es como si fuera un colchón silly para que tú fueras a descansar y para que cada parte de su cuerpo se ajuste al descanso y para que la gente pueda. El arte es una ventana en donde yo puedo mostrar mis sentimientos. Ay, no mames, ya. No, el arte es un sitio en donde se hace presente lo trágico y eso se le ha olvidado a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, el arte no quiere hacer visible magias y cosas esotéricas. Eso es para gente muy rudimentaria y muy básica y muy perdida en este mundo. El arte está ahí para hacernos dignos de nuestras propias luchas. A la chingada, ya. Mucho desmadre, mucho jueguito de coloritos y mucho jueguito de figuritas y mucho jueguito de que me abre un espacio porque pues oye, no, 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 si no vas a aprovechar un espacio haciéndote digno de las luchas de una sociedad, tu arte es un fraude y eso lo tenemos que eliminar del norte de México porque aquí han pasado cosas ya muy poderosas. Entonces, si acaso el artista hace algo, este, no es esperar que se valide cómodamente su obra de arte. Este es el San Serapio de Zurbarán, de Francisco de Zurbarán, que es uno de los autores más poderosos en la historia del barroco. Es un autor que empieza a introducir cambios expresionistas en el barroco, digamos que 250 años de que naciera el expresionismo, porque él modifica las dimensiones de la figura humana. Y eso es tremendamente, digamos, innovador. Pero San Serapio tenía una función muy extraña. Él se entregaba, era uno de estas órdenes
que se entregaban por los cristianos que estaban secuestrados en el Magreb. Había muchos cristianos que hacían negocios en la zona del norte de África y a veces eran secuestrados por estas tribus de fascinerosos y quedaban secuestrados durante años. Entonces había una orden religiosa que me parece que se llamaba los mercedarios, no estoy seguro, pero iban y hacían un canje. Entonces San Serapio se quedaba secuestrado para que liberaran al comerciante cristiano. Entonces, en su aparente caída, triunfaba el espíritu, porque aunque nos parezca ahora increíble y muy difícil de lograr, y yo no sé si alguien lo haría, hoy se necesita una gran reserva de potencia, valor y dignidad para hacer algo de este tamaño. Entonces, no está la sociedad lista para lo trágico, se ha desarraigado, no lo han quitado, ya se enfermó también el arte de no querer incomodar, no querer elevar al espectador, no querer romperle esa mirada imbécil que los medios y la educación nos han introyectado. Y si no queremos hacer esto, nuestro mundo no es el arte, sino la publicidad. Entonces, qué es lo que estamos buscando, al menos en este proyecto. Ya después usted pinte lo que quiera. Pero en este proyecto estamos buscando algo que nos eleve en medio de la destrucción, algo que nos sostenga en medio de la incertidumbre. Y estas las historias que se están seleccionando y las historias que van llegando, todas tienen estas características. No le falta el respeto a la gente que se ha partido la madre dulcificándolo. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Este es unas tentaciones de San Antonio. Busquen las tentaciones de San Antonio a través de la historia, son buenísimas. Este es de un pintor italiano, de cuyo nombre, no me acuerdo el nombre, pero es súper adelantado a su época. Y las tentaciones de San Antonio es el que resiste en medio, ¿no? Obviamente son las pasiones que están adentro de él y que lo carcomen y a lo mejor el güey pues trae ahí su onda súper apasionada con su propio cuerpo, o con alguien que venga y le haga rico en su cuerpo, qué sé yo, porque es un hombre apasionado, porque así es. Hay otros cuadros de donde ya la lascivia es mucho más fuerte, pero él resiste porque a su lado tiene la Biblia y porque él es el que resiste desde toda la cristiandad. Entonces, esto que te eleva en medio de la destrucción, eso es lo que estamos buscando. Eh, lo trágico siempre nos ha puesto en pie de guerra. Es el humano contra un destino. Es la lucha a muerte entre destino y dignidad. Ahí está. Entonces, usted va a recibir su historia y tiene que hacer visible esta lucha a muerte entre el destino y la dignidad. Esta gente heroica que no tiene mucho foco, que no sale en la prensa, que no tiene plataformas. Una de las preguntas es, bueno, ¿se puede meter personas que están en el mundo religioso? Lo que pasa es que las personas que están en el mundo religioso tienen una gran plataforma, tienen sus iglesias, tienen el Vaticano, tienen sus pastores, y estamos buscando a alguien que no tenga tantos focos o que no esté en un punto muy privilegiado del imaginario social, porque los sacerdotes, pues a lo mejor, o los pastores, o las monjas, o las misioneras, tienen su mundo que tiene sus plataformas y estamos buscando los periféricos, los que nadie voltea a ver, los que a lo mejor hicieron algo, luego la gente pues, los volteó a ver un ratito y luego se les olvidó. Ese perfil bajo es el que estamos buscando, esa gente que no tiene tantos reflectores porque nos interesa que cada vez sepamos que hay un montón de historias moviéndose, pero lo que tenemos que poner de manifiesto en nuestro trabajo es la lucha a muerte entre destino y dignidad, como el Quijote. Este también es de Gustave Doré y es el Quijote haciendo de su mundo un destino. Tiene que salir de su hacienda el Quijote, de su cortijo, ¿no? Era un hidalgo, era un dueño de ciertas tierras y tenía ciertas posesiones en donde estaba tremendamente cómodo, pero luego tiene que romper y trascender su pequeño mundito y hacerse digno de sus propias luchas. Entonces, claro, lo trágico es lo que nos tensa la cuerda de la existencia. ¿Quién es el héroe trágico? El que tiene la valentía de mirar su destino, de enfrentarse a esa fuerza, ¿no? Frente a cualquier fuerza que esté destruyendo la realidad, sin misericordia, hay un héroe,
hay una persona que a lo mejor no tiene todos los reflectores del mundo, pero que restituye el mundo, que tiene, todo, que tiene la fuerza de reconfigurar la realidad con su mirada digna, ¿no? Esta es Judith de Holofernes, del grandísimo Miguel Ángel de Medici Caravaggio, del Caravaggio, que era de Milán, y habla de Holofernes, que es el general del ejército más poderoso de la tierra conocido en ese momento, ¿no? Y va el libro de Judith, si ustedes lo han leído, ¿cómo lo voy a haber leído yo que no soy católico y ustedes que a lo mejor son han ido de la iglesia como que no lo han leído? Bueno, y entonces este hombre viene arrasando, decía que era como un ejército de langostas que venía devorando pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, pues tribu tras tribu, nación tras nación. Y cuando llega con los judíos, que pues tienen un trato directo con Dios, también los judíos están muertos de miedo de que, hijo, ya valió madre, aquí viene este güey, va a arrasar la ciudad. ¿Qué hacemos, cabrón? No manches, o sea, bueno, yo no sé cómo dirían en esa época. Y aparece esta mujer, hermosa en un sentido, pero vean los brazotes que le pone brazo crossfitero. Esto tiene una razón porque es una belleza en fortaleza. Y es Judith, y Holofernes se enamora de Judith y la quiere para él. Y Judith dice, va, o yo me aviento el tiro, pero necesito que el Señor me acompañe. Y el Señor le da una estrategia, oye, pues embarráchalo y cortarle la cabeza. Yo no tengo la culpa, así es la historia. Y entonces Judith se enfrenta a esto destructivo y se enfrenta con una dignidad mayor y hace visible el amor del Señor por los ciudadanos, cortándole la cabeza a la maldad. Entonces es esta parte, ¿no? La dignidad no se deja amedrentar por la crueldad. ¿Sí? No se deja romper por la crueldad, tiene que operar en medio de la crueldad, punto para nosotros. Esto es lo que podemos buscar. Entonces, el que está en lo trágico no necesita, no cede a la lástima, no cede al miedo. Puede que tenga miedo, pero no cede ante el miedo. Más bien, lo que puede es pura pasión de transformación. Entonces, la gente que hemos visto que se acercan con sus ideas, todos tienen esta misma característica, que no se dieron ante el miedo. Y si tenían miedo, perseveraron en su misión, en su idea, en su forma de buscar aquello que podría restituir a la sociedad. Entonces, no es solamente una emoción, es una lucha, porque esta gente tiene que luchar día a día para hacer lo que hacen. Entonces, hay que tratar estas historias con mucho respeto y con muchísimo, muchísimo amor por aquellos que quieren que el mundo no se caiga. Este es un juego, o este también es un grabado de Goya sobre la guerra civil. También es un grupo de mujeres enfrentándose al ejército francés con niños en brazos y Goya les pone, y son fieras. Mujeres con niños en brazos enfrentándose a un ejército profesional de Napoleón. ¿Sí? Y entonces esto no es solo emoción, esto es no dejarse vencer por las potencias que actúan destructivas en la sociedad y eso es lo que estamos buscando y por eso nuestro proyecto es súper valioso. Entonces, bueno, esto evita que seamos devorados como sociedad, esto evita que seamos doblegados. Es lo que les decía y lo remarca muy bien el profesor Sáez, el héroe trágico vence en su caída. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué estamos buscando acá? La dignidad o lo digno como un enfrentamiento a lo destructivo. Algo que alguien no tenía que hacer, que alguien no era como su primera función en la vida y de pronto vio que hay una tremenda necesidad de que la dignidad no decaiga y establece algo muy digno, muy poderoso, que cambia el sentido de los acontecimientos. Este chavo que sacó una anciana en el río Bravo, yo no sé si ustedes han nadado en el río Bravo, yo sí, y es dificilísimo, la gente se ahoga en el río Bravo, tiene remolinos, hay algunos sitios de la frontera, abajo del agua hay unos picos cada cierto kilómetro para que se enganche la gente y para que se lastimen los migrantes que quieran cruzar. Es un río muy asesino, es un río muy destructivo, ¿no? Incluso la leyenda de que aventaban caimanes, todo tipo de cosas. Y ahí está este chico rescatando a esta mujer venezolana que no podía cruzar. Entonces, esta dignidad que se enfrenta a lo destructivo, ¿no? O están los rescatistas del mar Mediterráneo,
que van por oleadas, los migrantes que vienen de Libia, que vienen de Marruecos, que vienen del Sudán, que vienen de Egipto, que vienen de toda esta frontera súper problemática para todo el mundo, y que los rescatistas van y hacen su trabajo, y hay un contexto súper bueno. Esta es una obra del fotógrafo español Santi Palacios, búsquenlo. Y bien, o por ejemplo lo que hace Sebastián Salgado en la Serra Pelada, ¿no? Como ven, aquí ya estamos muy lejos de donde empezamos con las figuras del cagón de Tom Cruise. Este, y estos son los trabajadores de la Serra Pelada en Brasil, y lo que hace este hombre es enfrentarnos a esta belleza de la dignidad del trabajador de las minas, de aquel que tiene que dar su vida por un empleo, y él extrae esta belleza cimarrona de los trabajadores de la Serra Pelada en Brasil, que dicen que es un infierno, y que va y él nos hace sentir la fuerza de este héroe que resiste en su cuerpo el capitalismo occidental, pero que lucha por la vida. ¿No? Entonces vean cómo contextualmente nos da mucha información. Él hace un gran trabajo de contexto, pero luego lo que resalta es esta mirada que es digna, ¿no? Que es limpia. Bien, este también creo que, no sé si es Sebastián Salgado o no, pero aquí está, ¿no? El trabajador que tiene que enfrentarse a los pozos petroleros que se rompen, y es el trabajador, o el obrero, la clase obrera y trabajadora, enfrentándose a los trabajos más difíciles para que el mundo pueda continuar. Entonces, estas son las cosas. No olviden hacer un buen trabajo de contexto. Otto Dix, el gran Otto Dix y su trabajo en la guerra, ya un poco más en el campo pictórico, hay alguien que tenía que estar vigilando para que no viniera el ejército enemigo a atraparlo a los demás mientras descansaban. Y estás vigilando entre cuerpos, y esa es tu función, estar ahí, permanecer ahí, para que la vida también pueda continuar su curso. Muy bien, el héroe es el que realiza un hecho de gran valor a favor de los demás, a pesar de los peligros y la adversidad. Bien, creo que ha quedado claro nuestro punto de vista. Es importante que nosotros nos demos cuenta hasta dónde puede penetrar el trabajo del artista, porque, como les decía al principio, esto es transformación. Esto es, esto no solamente informar a la sociedad que existe tal o cual persona, y eso nos los va a dar el trabajo de contexto, eso nos los va a dar el trabajo que ustedes puedan imprimir, o el carácter que ustedes puedan imprimir en su pintura. Ejercítense en su estilo, eso sí es muy importante, no inventen nada. O sea, si ustedes son buenos en un estilo, ese estilo trabajen, no quieran hacer saltos de estilo simplemente porque les pareció una buena idea en ese momento. No, 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 perseveren en el estilo que mejor les convenga, en el que lo tengan, que se vea que dominan una técnica, pero luego hagan uso de estas ideas, ¿no? De la idea de lo trágico, de la idea de lo heroico, de la idea de la dignidad, de la idea de la destrucción, y sobre todo, les repito para que quede muy, muy claro, hagan buen uso del contexto. En nuestra ciudad, la forma en la que hemos entendido el arte raya muchísimo en en la banalidad, pero también creo que es importante que el arte aprenda a defenderse desde la fuerza de personas que ven más allá de lo común. Entonces, este es nuestro proyecto, El sueño de los héroes. Muy pronto van a empezar a fluir las ideas. Por favor, no se desesperen. Estos proyectos son así, nada es automático. Es difícil ir como coleccionando las historias, definiéndolas. Denle tiempo a las personas que están haciendo esto. Y sobre todo que el día que tengan su historia, comprométase espiritual y técnicamente, porque si no, va a ser un ejercicio más, y ya estamos hasta la madre de ejercicios más. Entonces, tomemos esta oportunidad para demostrar que el arte está vivo, y que necesitamos de voces que logren oponer la dignidad a la destrucción. Muchísimas gracias. Espero que esta clase les haya dado herramientas estéticas y artísticas para encarar este proyecto tan poderoso. Excelente. Gracias.